Hola, bienvenidos a la Academia de Innovación de Microsoft Educación y Critartech Educación. Mi nombre es Nelson López, soy maestro de innovadores pedagógicos y en este video vamos a continuar con el segundo momento de la etapa 3, con el momento de creación. ¿Qué vamos a ver en este momento? A lo largo de nuestro viaje hemos venido abordando diferentes conceptos relacionados con la gamificación, entendiendo cuáles son sus bondades, qué significa, cómo se aplica a la educación. De igual manera, también hemos abordado algunos tipos de jugadores, la propuesta de Amy Jo Kim para identificar las motivaciones y algunos elementos del juego que vamos a utilizar en nuestras experiencias de aprendizaje gamificadas. De igual manera, en la etapa número 3, pues vamos a crear una experiencia gamificada con Office 365. En este video en especial, vamos a centrarnos en el momento número 2, que es el momento de creación, el 1.2. Entonces, ¿qué vamos a ver en este momento? Como sabemos, vamos a terminar de diseñar nuestra experiencia gamificada, pues consolidándola en el tiempo, teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Como es el estado de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi y también los mecanismos fundamentales para crear historias. En esta ocasión, ¿en qué nos vamos a centrar? Primero, vamos a diseñar esta experiencia de aprendizaje, sobre todo para que promueva la participación en los estudiantes, pues a partir del uso de herramientas de Office 365. Entonces, sin más preámbulos, les recordamos como los principales recursos a tener en cuenta para este momento son pues un computador. Vamos a necesitar también para este momento de ideación nuestra aplicación de PowerPoint y el tiempo estimado son unos 15 minutos. Así que empecemos. En este momento de experiencia, bueno, lo primero que vamos a realizar a partir de esta plantilla es empezar el momento número 4 y tiene relación con la historia y las mecánicas para de alguna manera consolidar los conceptos que hemos abordado anteriormente. Como lo sabemos, toda historia pues necesita un contexto en el cual se vaya a desarrollar. En este caso vamos a responder preguntas como ¿dónde y cuándo ocurrirán los eventos de los personajes? En este caso hay que entender que los personajes van a ser nuestros estudiantes. Vamos a crear una experiencia para ellos. De igual manera, también es importante identificar como contexto de esta historia, pues cuál es la ética implícita o códigos de comportamiento que tienen valor en la historia. Esto nos va a permitir, de alguna manera, ya lo vamos a ver con un ejemplo, pues tener claros cuáles van a ser como los comportamientos aceptados y los comportamientos, hasta dónde llegan los comportamientos de los estudiantes en la experiencia que vamos a diseñar. Teniendo claro el contexto, es tiempo de empezar a identificar primero, pues quiénes van a ser los personajes principales, en este caso que van a ser nuestros estudiantes, pero es identificar, bueno, qué rol asumirán ellos dentro de la experiencia. Como lo veíamos anteriormente en algunos ejemplos, digamos que si estamos hablando, como en el caso de la historia de Reader Wars, veíamos que utilizaban la historia de Star Wars y los estudiantes asumían el rol de pilotos y de tripulantes de una nave. De igual manera, aquí vamos a empezar a pensarnos un rol para nuestros estudiantes. ¿Qué van a hacer? Van a ser exploradores, van a ser viajeros del tiempo, van a ser elfos, dependiendo del tipo de historia real o ficticia que nosotros identifiquemos para nuestros estudiantes, pues asimismo será el rol que ellos van a asumir. Y eso lo empezaremos ya a materializar con unos elementos de juego, como es el caso de los avatares. De igual manera, teniendo ya claros nuestros personajes dentro de la historia, pues necesitamos darles un objetivo. Por eso, para eso, pues vamos a hacernos la pregunta de, bueno, ¿qué va a motivar a los personajes principales a vivir la experiencia? Estos objetivos a veces ni siquiera tienen que tener una relación directa con los temas que estamos abordando. Digamos que el objetivo puede ser, no sé, recolectar un tesoro o salvar a la princesa, por ejemplo.
Este tipo de objetivos, si se dan cuenta, no tiene nada, es un objetivo genérico, no tiene nada que ver con los temas, porque realmente los temas los vamos a abordar es dentro de los obstáculos que se le vayan a presentar pues a los personajes dentro de la historia, en este caso nuestros estudiantes. Y por último, pues vienen los obstáculos. Entonces, en estos obstáculos es importante identificar, bueno, cuáles son los obstáculos o mecánicas que puedo proponer desde los temas que quiero abordar. Entonces aquí es indispensable que identifiquen, bueno, a partir de los temas que reconocieron, pues qué problemas o qué conflictos le puedo generar a mis estudiantes para que se conviertan en retos y a partir de ahí podamos crear una curva de aprendizaje. Teniendo claros estos elementos, lo recomendable es crear una sinopsis de una historia. Normalmente cuando nosotros vemos o una película o una serie animada o una serie online, todas estas series arrancan con una sinopsis muy pequeña. Realmente el secreto aquí es que sea algo muy corto, pero que nos permita ver esta estructura de los mecanismos de una historia, que sabemos que es un personaje, tiene un objetivo, pero tiene que enfrentar una serie de obstáculos para pues para poder llegar a esos objetivos. Entonces, de esta misma manera, pues vamos a crear una sinopsis con esta misma estructura. ¿Cierto? De esta manera ya vamos a tener por lo menos un acercamiento a cuál es la historia que después vamos a ir profundizando a lo largo de cada una de nuestras sesiones. Teniendo claro esto, las historias y la mecánica de nuestra experiencia gamificada, veamos un ejemplo para que podamos verlo de una manera más clara. Como vieron anteriormente, en el ejemplo que hemos venido recorriendo en cada uno de los videos de creación, nuestro objetivo era crear una experiencia gamificada para estudiantes de grado cuarto de la escuela Paulo Freire y lo que buscábamos era con ellos entender cómo funcionaban los ecosistemas y pues cuáles eran las especies endémicas que habitan en cada uno de estos ecosistemas, ¿cierto? Y ya habíamos identificado algunos subtemas a entender, ¿cierto? Entonces, en contexto, ¿dónde y cuándo ocurrirán los eventos de los personajes? En este caso, el dónde va a ser en el territorio colombiano, nos interesa que aprendan son ecosistemas colombianos, y cuándo va a ser un presente distópico. Aquí vamos a utilizar, es como vamos a crear un conflicto, como a poner en caos, de alguna manera, como el mundo en el que nos encontramos, para que desde ahí ellos le encuentren una solución. ¿Cuál es la ética implícita o los códigos de comportamiento de nuestra historia? Digamos que aquí lo que más valor va a tener dentro de la historia, pues es proteger los ecosistemas y la cadena trófica para asegurar la existencia de las especies endémicas colombianas. Digamos que eso es lo que va a tener, eso va de alguna manera a mediar las decisiones y los comportamientos de los estudiantes dentro de la experiencia. Teniendo claro esto, bueno, ya sabemos que los personajes principales van a ser nuestros estudiantes y aquí podemos dejar algunas ideas de posibles roles que pueden asumir. Están, por ejemplo, viajeros en el tiempo, exploradores, buscadores de tesoros o sobrevivientes del fin del mundo. Ya teniendo esta estructura, a medida que vayamos avanzando, pues podemos ir dándole otro tipo de nombre, pero es un punto de partida para crear la experiencia. Teniendo claro eso, necesitamos darles un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Aquí el objetivo es, dice, devolver el alimento a las comunidades que viven cerca a los ecosistemas colombianos. Vamos a ver cómo se ve esto con relación a los obstáculos. ¿Qué obstáculos tienen que afrontar los personajes? Un primer obstáculo es que las especies endémicas se encuentran en ecosistemas que no corresponden. Es como si hubiéramos mezclado completamente todas las especies de cada ecosistema para obligarlos o para invitarlos mejor a que tengan ellos que analizar los territorios e identificar cuáles son las especies que corresponden a cada uno de ellos. De igual manera, otro obstáculo que se identificó es que los ecosistemas son insostenibles, dejando sin alimento a la humanidad, que esto, pues digamos que a las comunidades que viven en esos ecosistemas. ¿Por qué lo definimos de esta manera? Porque lo que buscábamos era que entendieran de alguna manera la importancia que tienen la cadena trófica y pues la relación directa que existen entre cada una de las especies que componen el ecosistema, pues para crear un equilibrio y así el alimento. Teniendo claro esto, miremos cómo quedó entonces la sinopsis de la historia. En la sinopsis de la historia, unos sobrevivientes del fin del mundo, que son los estudiantes, buscan devolver el alimento a las comunidades colombianas, que ese es el gran objetivo,
luego de que ellas mismas destruyeran los ecosistemas por desconocimiento de las especies endémicas que corresponden a cada territorio. Teniendo clara esta sinopsis, ya podemos empezar a vislumbrar cuál va a ser el tipo de experiencia que van a vivir los estudiantes. Ya sabemos que son sobrevivientes del fin del mundo. Este elemento nos puede ayudar incluso para empezar a definir algunos elementos estéticos, cómo se van a ver, cómo van a hablar, cuáles son, qué elementos necesitan, qué objetos necesitan para poder llevar a cabo sus investigaciones y poder explorar cada uno de los ecosistemas. En fin, a partir de aquí podemos tener una serie de preguntas que nos pueden ayudar a terminar de diseñar la experiencia de aprendizaje gamificada. Cuando ya tenemos esta historia y las mecánicas listas, es tiempo de llevar esas experiencias, colocarlas en el tiempo. ¿Se acuerdan que en el video anterior estuvimos viendo el estado de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, donde a partir de esta gráfica que ponía en equilibrio tanto los desafíos con las habilidades, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la invitación acá? Vamos a identificar, si ven ustedes aquí como en esta escalera, con cada tarea va a representar un obstáculo que deberían crear para los estudiantes. Estos obstáculos tienen que ir desde el más sencillo hasta el más complejo. Y en la parte de abajo, donde están las habilidades, pues vamos a identificar qué habilidades requieren los estudiantes para llevar a cabo esa tarea. Estas tareas pueden ser tanto tareas individuales, incluso retos grupales, y teniendo claras esas tareas podemos colocar inclusive en una siguiente capa, ir identificando o qué herramientas o qué elementos debemos diseñar pues para crear toda la experiencia gamificada. Entonces veamos a partir del ejemplo cómo se vería este sencillo mapa. Entonces miremos qué tareas salieron acá. Dentro del ejemplo que estábamos viendo, una primera tarea es que primero necesitan identificar la diferencia entre los factores bióticos y abióticos de cada ecosistema. Por eso, una de las primeras tareas es clasificar los factores bióticos y abióticos en ecosistemas colombianos. Aquí pueden empezar a surgir varias preguntas ya a nivel narrativo y es, bueno, ¿quién mezcló estos factores bióticos dentro de los ecosistemas? Que en la misma sinopsis lo habíamos identificado que eran las mismas poblaciones, las mismas comunidades que vivían dentro de esos territorios, habían simplemente llevado otro tipo de especies, que es algo muy común, que realmente sucede. Entonces desde ahí pueden haber una serie de conflictos y se pueden generar pues unas mecánicas mucho más complejas para profundizar la experiencia. Tarea número 2, entonces la primera, factores bióticos y abióticos. Tarea número 2 es devolver especies endémicas a cada ecosistema colombiano. Entonces, miren que, por ejemplo, para cada una de estas tareas necesitamos identificar unas habilidades. ¿Qué habilidades necesitaría un estudiante para devolver las especies endémicas a cada ecosistema colombiano? Tendría que primero saber identificarlas, ¿cierto? Segundo, saber dónde están y poderlas llevar pues al respectivo lugar. A partir de ahí ya vamos a empezar a identificar también inclusive la tecnología, como lo veíamos en los 4 ejes que componen un juego. Ya tenemos de alguna manera la historia con la cual vamos a invitar a los chicos a explorar los ecosistemas. Tenemos algunas mecánicas, ¿cierto? Ya con relación también a los conflictos, obstáculos de la historia. Y la estética la podemos empezar a pensar, que lo veíamos ahorita, ¿no? ¿Cómo se van a ver estos personajes? Si realmente son del fin del mundo, qué tipo de ropas o de atuendos tendrán, en fin, hay una serie de elementos ahí por explorar, pero hay que empezar a pensar también en la mecánica, en la tecnología, ¿cierto? Y en la tecnología es, bueno, ¿qué les va a permitir devolver las especies a cada ecosistema colombiano? ¿Va a ser a través de un cómic? ¿Va a ser a través de un video? ¿Qué elemento que tenga coherencia con la historia vamos a utilizar para que ellos creen contenido o para que realicen la respectiva tarea con el fin de cumplir pues estos objetivos, ¿cierto? Y así hasta el final. Miremos el objetivo final, que dice devolver el alimento a las comunidades colombianas. Y ese objetivo se realizará si previamente cumplieron el 3, que es pues buscar especies perdidas para devolver el equilibrio a cada ecosistema. Entonces, de esta manera, que a pesar sigue siendo igual una estructura abstracta, nos permite primero
evitar también un gasto innecesario de energía a la hora de crear una experiencia gamificada y nos ayuda realmente como a identificar los elementos claves para poder diseñar una experiencia. Teniendo estos elementos claves, pues ya podemos empezar a colocarle unas capas adicionales de información, pues para irla evolucionando. Y seguramente a la medida que vayan aplicando con sus estudiantes, pues irán surgiendo una serie de preguntas que empezaremos a resolver en el recorrido. Básicamente, de esta manera tan sencilla, podemos empezar a diseñar nuestras estructuras, o sea, una estrategia para crear una experiencia de aprendizaje gamificada. Por lo tanto, digamos que estos fueron los pasos que nos llevaron a la creación de esta experiencia. Recuerden, primero, identificamos un objetivo pedagógico y unos temas que queríamos abordar. Segundo, realizamos una breve ideación donde identificábamos algunos, no solo los temas principales, sino algunos datos curiosos y referentes desde diferentes medios, así como el tiempo estimado para aplicar esta experiencia. Luego de eso, vimos las motivaciones, identificamos a partir de los tipos de jugadores, pues cuáles iban a ser las principales motivaciones de nuestros estudiantes para empezar a estructurar una estrategia y algunos elementos de juego que podíamos empezar a utilizar. Teniendo esos elementos de juego ya en el radar, pues íbamos a articular todo en una historia, ¿cierto? Y unas mecánicas pues, relacionadas con los conflictos de la misma narrativa. Y teniendo claro eso, pues desplegamos en el tiempo esa experiencia, teniendo en cuenta un poco la estructura que nos propone Mihaly, Csikszentmihalyi con el estado de flujo. Ya a partir de aquí, pues como les decía, ya pueden ustedes empezar a identificar, por ejemplo, para el inicio de la experiencia, pues vamos a utilizar un elemento de juego como son los avatares, ¿cierto? Tal vez en algún conflicto o algún obstáculo que tengan que resolver, podamos colocar un reto grupal o un reto individual o incluso colocar un huevo de Pascua. Ya es empezar a utilizar cada uno de esos elementos de juego que vimos en el paso número 3, empezar a colocarlos dentro de esa estructura en el tiempo. De esa manera vamos a tener una gran imagen de toda nuestra experiencia y de esa manera vamos a poder empezar a crear nuestras propias experiencias de aprendizaje transmedia. De esa manera, damos por terminado este recorrido de 3 etapas para crear experiencias de aprendizaje transmedia. Les recuerdo, mi nombre es Nelson López, hago parte del equipo de innovadores pedagógicos, maestro de innovadores pedagógicos, y los invito a que exploren el resto de contenidos que hemos diseñado para ustedes. Que tengan muy buen día.